Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las características de operación de este juego de manómetro digital de dos válvulas Navac NX1 como el que tenemos aquí en la figura. Bien, hay que tener en cuenta que este instrumento viene con estas dos pinzas termómetros con display digital como el que tenemos aquí. Bien, entre sus características especiales podemos ver que entre las unidades de presión podemos trabajar en bares de 0 a 50, PSI de 0 a 720, kilopascal de 0 a 5000, megapascal de 0 a 5 o kilogramos por centímetro cuadrado de 0 a 51. Podemos expresar las unidades de temperatura ya sea en grados Celsius o grados de Fahrenheit. Con respecto a la unidad de vacío podemos trabajar en pascales, micrones, milibares o milímetros de mercurio. Es compatible con los siguientes refrigerantes familias CFCs, HCFCs, HFCs, HC y HFO, entre todos aproximadamente 72 tipos. Como explicamos anteriormente, posee dos pinzas termómetros de conexión Bluetooth y también posee conexión con el aplicativo MyNavac para portátiles o móviles. También posee 4 modos de operación. Bien, aquí tenemos nuestro manómetro. Vamos a ver sus características físicas. Tenemos dos válvulas de 1/4 de giro. Me gusta mucho que sean 1/4 de giro. Mirilla. Tenemos aquí los soportes para los sensores de temperatura de pinzas. Muy bien. La toma para baja presión, servicio, alta presión. Y aquí tenemos unos puertos ciegos para acople de la manguera. Bien. Tenemos un display de pantalla, 6 botones. Bien. Tenemos aquí el conector de carga. Perfecto. Y en la parte posterior tenemos el hood o gancho. Bien. Entonces vemos su característica, es bastante liviano. Perfecto. Bastante manejable, como podemos observar. Bien, ahora con respecto a las conexiones podemos darnos cuenta que posee un display bastante grande, fondo azul. Aquí tenemos un puerto de carga porque posee una batería interna, la cual tenemos este puerto para las respectivas cargas. Muy bien, tenemos 6 botones de operación, en los cuales tenemos el botón de encendido, el botón mode o selector de modo operación. Aquí podemos operar en modo manómetros, un modo T de fugas, un modo de evacuación y un modo de tiempo de comprobación de vacío. También tenemos el botón set, que es el botón para entrar en parámetros como los tipos de refrigerantes, unidad de presión, unidad de temperatura, unidades de vacío, el sonido bit que posee el equipo y el tiempo de luz de pantalla o background que está por acá. Aquí tenemos los botones de selectores de parámetros, que es el de flecha arriba y flecha abajo, y tenemos un botón enter, que es el botón de confirmación de parámetros o encendido o apagado del modo test de fugas. Bien, posee dos válvulas aquí de giro de 1/4 de vueltas, una de baja presión, una alta presión, un visor. Poseemos el puerto de baja presión, puerto de servicio, puerto de alta. Aquí tenemos estas adaptaciones para colgar las mangueras y tenemos estas muy especiales que son para los soportes para uno sostener las pinzas de temperatura. Bien, vamos a comenzar la operación de esto con los botones. En primer lugar, aquí tenemos el botón de encendido. Vamos a dejarlo presionado hasta que el display encienda. Ya lo tenemos encendido el display. Perfecto. Aquí podemos ver el low pressure, el manómetro de baja presión y el manómetro de alta presión o high pressure. Bien, aquí tenemos el indicativo de conexión Bluetooth. Aquí tenemos el de carga de baterías. Bien, aquí tenemos botón mode. Él inicia con el modo de medida de presión, pero también tenemos otro modo de operación, como es el leak test. Tenemos aquí evacuation. Tenemos el decay test. Bien, tenemos otro modo que después explicaremos. Perfecto. Ahora, si yo deseo cambiar alguna unidad aquí, algún parámetro, lo hacemos con el botón set. Aquí tenemos los botones con los cuales podemos seleccionar la nueva unidad o parámetro y confirmamos con enter. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, botón set presionado. Veremos aquí que vamos a modificar el refrigerante. Estamos con R32. Vamos acá en este caso R290. Vamos a dejarlo en R290 por dar un ejemplo y confirmamos con test. Vean aquí. Ahora nos pide cambiar la unidad de presión. Está en PSI. Lo puedo cambiar a kilopascales, kilogramos, fuerzas, bares, megapascales. Vamos a dejarlo en PSI y confirmamos con test.
Ahora nos permite también configurar la unidad de temperatura, está en grados Celsius, podemos pasar a grados Fahrenheit, trabajemos grados Celsius y confirmamos con Enter. Tenemos también las unidades de vacío, está en micrones, no puedo pasar a pascales, milibares, milímetros de mercurio o micrones. Vamos a dejarla en micrones. Bien, el sonido beep de las teclas, activado o desactivado. Vamos a dejarlo activado. Y el BL significa background light, significa que es la luz de fondo configurada en minutos. Aquí tenemos 10 minutos, 3 minutos, 1 minuto o apagada. Bien, vamos a dejarla 10 minutos y damos Enter. Perfecto, ya regresamos a la pantalla principal. Bien, esta es la configuración manual del equipo. Bien, con respecto a los modos de operación del equipo, aquí habíamos dicho previamente que se activaban con el botón Mode. Podemos tener modo manómetro, Manifold Gauge, modo test de fuga o test leak y modo evacuation y el modo de tiempo de comprobación de vacío o decay test. Con respecto a estos modos, cuando encendemos el equipo entramos directamente en el modo manómetro y en esta situación este equipo se comporta como un manómetro avanzado midiendo presiones de saturación, temperatura de los sensores de los sensores, también como los subenfriamientos y sobrecalentamientos. En el modo test de fugas es para averiguar la presencia de fugas en un equipo en vacío y debe estar enlazado con un bacómetro de la misma marca y también debe estar enlazado con el aplicativo MyNavac. Con respecto a los modos de evacuación es para determinar las presiones de vacío y analizar los mismos, pero se realiza con ayuda de un bacómetro externo. Y el modo decay test es para analizar el tiempo en el cual el vacío se mantiene en un rango entre la evacuación entre evacuation target y el decay target. Para eso también necesito del uso de un bacómetro externo para poder operar. Entonces prácticamente lo que podemos hacer con este instrumento sin la ayuda del bacómetro externo son dos modos, que es el modo manómetro y el modo test de fugas. Perfecto. Ahora vamos a ver cuál es la información que me da en la pantalla en el modo manómetro o Manifold Gauge. Entonces habíamos dicho que en este modo el equipo se comporta como un manómetro avanzado. Tenemos esta pantalla muy bien y también se enlaza con el aplicativo MyNavac. En este caso puede trabajar solo o enlazado con el aplicativo. Bien, en cuanto a la información de la pantalla del modo Leak Test, véanlo aquí dice Leak Test. Y recordemos que es para averiguar la presencia de fugas en un equipo en vacío y en este caso debo trabajar enlazado con el aplicativo MyNavac. Aquí tengo la información del modo de evacuación. Vemos acá que en este necesito trabajar con el bacómetro externo y la información de la pantalla del decay test, que también debe trabajar enlazado con un bacómetro externo de la misma marca. Bien, ahora vamos a ver qué parámetros podemos modificar aquí. Como estamos viendo en el modo que tenemos acá, en el modo de manómetro, en este caso, gracias al botón Set que está por acá, con el botón Set puedo entrar en los parámetros y puedo modificarlos con las teclas de flecha y confirmarlo con la tecla Enter. Aquí yo puedo modificar las unidades de presión, las unidades de presión de vacío, las unidades de temperatura, el sonido big de las teclas y el tiempo de operación de luz de fondo de la pantalla en minutos. Bien, aquí tenemos las dos pinzas sensoras. Con respecto a las dos pinzas sensoras, ambas tienen display, como ven acá, y cada una tiene un botón de encendido con un color diferente para diferenciarlas. Esta que está en rojo es la T2 y la que se utiliza para medir los enfriamientos, y la que está en azul que tenemos aquí se conoce como la pinza sensora T1, se utiliza para medir los sobrecalentamientos. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los detalles de información que me da la pantalla en el modo manómetro. Vemos aquí que tenemos el tipo refrigerante, la unidad de presión, la comunicación Bluetooth, tenemos el nivel de carga. Aquí nos aparece de entrada el SH, que es el valor de sobrecalentamiento, y el SC, que es el valor del subenfriamiento, pero debo estar conectados con las pinzas de temperatura. Aquí tenemos el valor de baja presión. Aquí poseemos el valor de alta presión. Aquí tenemos el valor de la temperatura de rocío o valor de vapor saturado o evaporación.
aquí tenemos el valor de la temperatura de burbuja o de líquido saturado o condensación. En este caso tenemos el valor de la temperatura del sensor 1 y aquí tenemos el valor de la temperatura del sensor 2, como estamos hablando acá. Bien, y aquí tenemos las diferencias entre la temperatura entre el sensor 1 y la temperatura del sensor 2. Bien, con respecto a las diferentes configuraciones en las que lo puedo utilizar, aquí tengo una configuración para medir sobrecalentamiento de evaporador. Véanlo aquí, que es bastante práctico, en la cual consiste colocar el sensor T1 a la salida del evaporador, como estamos viendo acá, y leemos aquí directamente en este caso el sobrecalentamiento de evaporador. Bien, ahora si yo quiero medir el sobrecalentamiento total, puedo aprovechar colocando el sensor T1 en la entrada del compresor y lo leo aquí directamente, porque aquí le lee solo sobrecalentamiento, pero depende de donde yo ubique el sensor de temperatura, puedo medir cualquiera de los dos. Bien, ahora para medir su enfriamiento, en este caso utilizo el sensor T2 y lo coloco a la salida del condensador y lo voy a tener acá directamente en mi pantalla. Y ahora puedo medir el subenfriamiento total, véanlo aquí, colocando el sensor, como ven aquí, en la entrada del elemento de expansión y lo puedo determinar aquí en el display de mi juego de manómetros. Ahora vamos a ver algunas configuraciones para procedimiento con este juego de manómetros. Voy a mencionar algunas, pero realmente son muchas otras. En este caso lo vamos a tener aquí para medición de baja presión, véanlo aquí, enlazado con mi aplicativo NAVAC, véanlo acá, perfecto, y conexión Bluetooth. Aquí lo tengo configurado para la medición de presiones de alta y baja, utilizando también mi aplicativo MyNAVAC, o también lo puedo utilizar de forma independiente acá en mi juego de manómetros. En este caso vamos a medir el sobrecalentamiento, aquí está, de evaporador, veámoslo aquí. Podemos medir el sobrecalentamiento total, mirémoslo acá. Podemos medir el subenfriamiento acá de condensador y podemos medir el subenfriamiento total acá. También lo podemos ver aquí o lo podemos también reflejado acá en mi aplicativo. Ahora aquí tengo una configuración para una adición o carga de refrigerante por el lado de succión o baja presión. Miremos aquí enlazado con un vacúmetro externo, perfecto. Y también tengo una configuración para adición o carga de refrigerante por succión aquí y alta, veanlo acá, perfecto. Bien, doy las gracias por la atención. No olviden su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento e entrenamiento es mi seguridad.